Y sin más esperar, agradeciendo que haya hecho un espacio en su agenda complicada, un amigo con el cual estábamos hace menos de 6 meses en París, justamente en un congreso en el cual dio una plática estupenda, el doctor Eric Santaella Sosa. Es egresado de la Universidad de Monterrey, está conectado en ese momento desde Nuevo León, tiene un posgrado en medicina de longevidad cosmética clínica hecho en México y un máster en medicina estética en España. Es miembro de una asociación americana de medicina estética, es médico certificado también en investigación clínica por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Lo han visto varios de ustedes en pláticas y en congresos nacionales, pero también internacionales para varios laboratorios, no tiene conflictos de intereses, es experto en armonización facial corporal, trabaja en sinergia varios tratamientos, justamente, y es experto en manejo de complicaciones también, porque quien sabe hacer la medicina de renovación en cara y en cuerpo debe de saber de complicaciones, y Eric es un experto, es enfocado ahorita en su práctica privada, en la docencia y en la investigación justamente en esa medicina regenerativa y estética. Gracias, doctor Eric, por estar con nosotros. Es un placer compartir este espacio. ¿Desde cuándo? Para un tema muy interesante de cómo justamente combinar técnicas, procedimientos y productos para lograr un mejor resultado en medicina facial. Gracias, Eric, por estar con nosotros. Hay que prender tu micrófono. Gracias, nada más. Sí, muchas gracias, Emanuel. Me gustó mucho la introducción. Gracias. Bien, pues hola a todos, buenas tardes de donde me estén viendo. Ya me presentaron, algunos ya los conozco. La realidad es que no sé quién está conectado, pero me imagino que hay gente con la que ya hemos platicado. Bien, el día de hoy me invitaron a hablarles acerca de un tema que para mí creo es fundamental dentro del manejo estético del rostro. En ocasiones, y esto es antes de empezar la presentación, pero me gusta dar como este preámbulo, en ocasiones nosotros nos abocamos a solamente solucionar los motivos de consulta de nuestros pacientes. Sin embargo, dejamos a veces de lado que podemos hacer un poco más por ellos. Es por eso que vamos a hablar el día de hoy. Déjenme les comparto mi presentación. Que todos le empiezan. Bien. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que es el tratamiento combinado, es decir, cómo podemos utilizar las diferentes herramientas. Yo a veces, inclusive, dependiendo del paciente, le llamo arsenal de tratamientos para poder lograr un resultado integral, para poder lograr un resultado de antienvejecimiento que sea notorio en el paciente, que sea a la vez natural y que el paciente se vaya contento, se vaya satisfecho. La realidad es que en ocasiones cuando nosotros tratamos a un paciente, empezamos a tratar lo que él quiere. Ya después que se vuelve adicto, por así decirlo, que en realidad no es adicción, en realidad a quien no le gusta verse bien, es más bien un apego al tratamiento o al cuidado de su aspecto físico. Entonces, cuando el paciente se hace consciente de este aspecto físico, es cuando nosotros empezamos a cambiar otras cosas. Aquí es donde yo quiero invitarlos, y lo van a ver a través de la presentación, que me gusta hacerlos ver como, ok, el paciente viene por una inquietud, por un motivo de consulta. ¿Cómo puedo yo abordar al paciente desde un punto de vista integral, diciéndole, sí, voy a solucionar este problema, pero para solucionar este problema tengo que hacer todo esto, ¿sí? Y cómo se va a ver un resultado final integral. Entonces, vamos a dar paso. Un pequeño disclaimer sobre la autoría de la presentación que van a ver. Y bien, lo primero que nos damos cuenta es que los pacientes, más las mujeres, por eso pongo mujeres, porque en realidad es más ellas, traen expectativas estéticas muy altas. Usualmente llega el paciente y quiere resultados naturales, que requieran o tengan poco o nulo tiempo de recuperación. Quieren un costo adecuado, pero adecuado a su bolsillo, adecuado a su percepción. Dicen, pues no es una cirugía, ¿por qué es tan costoso el tratamiento?
Pues porque detrás de eso, primero que nada, si hacemos estética no quirúrgica, estamos hablando de que estamos trabajando en ciego prácticamente, ¿sí? Dos, todo el aprendizaje que hemos hecho, los congresos, toda la educación médica continua, la realidad es que el costo adecuado va a depender de todo esto, no solo de lo que la paciente crea o escuchó o vio en un anuncio en el periódico que cuesta en algunos lugares el tratamiento. Entonces, también traen este tipo de expectativa económica. Buscan también confianza en el producto y en quién lo aplica, y con esto va de la mano en quieren un producto excelente, quieren una mano experta y a la vez quieren pagar. Entonces, todo esto empieza como a generar un poco de conflicto al momento en el que nosotros queremos tratar al paciente, y muchas veces es por eso que nos frenamos y decimos, bueno, nada más le voy a hacer lo que ella quiere, porque si le ofrezco este otro tratamiento me va a decir que no, que es muy costoso. Y a una apariencia final de la piel que la paciente pueda presumir y pueda decir, bueno, es que yo tengo 50 años y me veo de 30, sí, pero pues ¿cómo viviste esos 50 años, no? Hay que también darles a veces golpes de realidad a los pacientes y decirles, ok, sí, hago estética, pero no hago milagros. Hay que saber ubicar al paciente y decirle, yo a través de un tratamiento integral puedo lograr esto, ¿sí? Pero si se dan cuenta, no es lo mismo a decirle, sí, pues es que yo te tendría que hacer esto y esto, para más o menos irte quitando años. No, hay que manejarlo como una idea integral. Ahora bien, así como el envejecimiento es integral, ¿y por qué menciono siempre que el envejecimiento es integral? Porque no solamente depende del factor gravedad, por ejemplo, sino también depende del envejecimiento postural, y en esta primera imagen lo pueden apreciar, la paciente que está dormida, todas esas líneas de expresión que se generan por la postura que tomamos al momento de dormir. Hay investigaciones bastante extensas. Si ustedes le ponen postural aging y le ponen NSBI, van a encontrar que dentro de la base de datos de la NSBI en PubMed hay un artículo bastante extenso en el que se analizó los patrones de sueño de los pacientes y lo ligaron a la ritidosis por daño postural. Es un artículo canadiense, la verdad es un artículo bastante bueno, y nos habla de esto, de que el envejecimiento no solamente está dado, en este caso lo comparan con el proceso de envejecimiento etario por resorción ósea y todo eso, que ese es otro de los puntos que generan envejecimiento, los cambios estructurales. Y por cambios estructurales me refiero al reordenamiento de los paquetes faciales grasos, tanto superficiales como profundos, o los famosos fat pads. La resorción ósea, que sabemos en la tercera imagen que está en esta diapositiva, pueden apreciarlo, no es lo mismo una escotadura ósea de una persona adulto joven a una escotadura ósea de un paciente de la tercera edad, en donde tenemos un pulido de las escotaduras y de los rebordes óseos, se hacen más redondeados, y al hacerse más redondeados pierden esta capacidad de plisar, sostener o soportar los tejidos que están encima de ellos, ¿vale? Además, tenemos también el proceso de la laxitud ligamentaria. Los ligamentos de soporte profundo ya no están tan tensos como lo estaban cuando éramos jóvenes. ¿Y qué pasa? Todo lo que está sosteniendo este ligamento empieza a tener una tosis. Y la hipertrofia o atrofia muscular, que esto va a depender o va muy de la mano con la propia expresión del paciente. Sabemos que lo primero que generan los músculos en los pacientes son líneas de expresión dinámicas. Estas líneas de expresión dinámicas luego se hacen estáticas, pero más tarde este músculo pierde esta fuerza, y al perder esta fuerza también tenemos un daño por tosis. Entonces, como podemos ver, el envejecimiento no es un solo factor, es multifactorial, es la postura, es la gravedad, son los cambios estructurales, todo que conlleva a un resultado que es el aspecto de vejez, ¿sí? Así como el envejecimiento es integral, así debe de ser el rejuvenecimiento. Cuando nosotros entendemos que el rejuvenecimiento es integral, entonces podemos hacer cambios que se vean naturales. Ahora sí, que retrocedimos en el tiempo al paciente. Usualmente, los que me han escuchado, yo menciono mucho las R's del rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque con estas R's, con este caminito, podemos nosotros hacer justamente lo que el envejecimiento hizo, pero en sentido inverso, ¿sí? La primera R de la que siempre me gusta hablar es restaurar.
No podemos pensar en rellenar a un paciente en si no, el va a seguir viendo marchita, se va a seguir viendo opaca. Entonces, ¿cómo vamos a restaurar la piel? Empezamos desde adentro hacia afuera, nutracéutica. Si el paciente no tiene un buen hábito alimenticio, es prácticamente imposible que los resultados que nosotros obtengamos con los tratamientos que estamos brindándole al paciente vayan a tener un efecto prolongado. Nutracéutica, y dentro de nutracéutica hay miles y miles y miles de productos que se pueden utilizar. A mí en lo personal me gustan mucho los antioxidantes. ¿Por qué? Porque sabemos que un tejido antioxidado es un tejido que se autorrepara, ¿sí? Sin embargo, suplementos alimenticios que se pueden dar en zinc, superóxido de dismutasa como antioxidante, glutatión, vitamina C, toda esta gama de minerales, de vitaminas que se pueden dar para agregar o para sumar al tratamiento, están bien, ¿vale? Segundo, la cosmecéutica. La cosmecéutica es todo lo que vamos a ponerle a la piel para empezar a nutrirla, para empezar a cambiar su estructura de afuera hacia adentro. Yo a veces le llamo el aderezo de la ensalada. ¿Por qué? Porque pues estamos cambiándole un poco el sabor a las hojas de lechuga. En este caso lo que estamos haciendo es cambiarle a la piel la forma en la que puede aceptar los nutrientes, la forma en la que puede soportar el estrés oxidativo, y esto es a través de toda la gama de productos que podemos adquirir para recetarle, para prescribirle al paciente y para hacerle una rutina de cuidado de piel, un skincare routine de forma adecuada, ¿sí? Dentro de la cosmecéutica sabemos que es fundamental la fotoprotección, sabemos que es fundamental la nutrición con sueros, sabemos que es necesaria la hidratación o la humectación, dependiendo del tipo de paciente, la seborregulación y aumentar el tono de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que haya mayor circulación a nivel epidérmico. Entonces, usualmente dentro de la cosmecéutica son los 5 pilares que a mí me gusta abordar de forma inicial con el paciente, con sus pequeños ajustes dependiendo de cada piel. Ahora bien, dentro de la misma restauración podemos englobar la mesoterapia, que sabemos que es un tratamiento que yo en ocasiones lo menciono como historia de la medicina estética o de las ciencias médico-estéticas. ¿Por qué? Porque la mesoterapia sabemos que tiene tiempo que surgió. Sin embargo, a la fecha se siguen utilizando cócteles, se siguen utilizando principios de la mesoterapia para el tratamiento de ciertas circunstancias de la piel. A mí me gusta utilizar la mesoterapia para nutrir, para inyectar o para poder aplicar aminoácidos, vitaminas, nucleótidos, cofactores, todo lo que me va a ayudar a que la piel se empiece a reparar de una manera más sencilla y a que el fibroblasto pueda hacer sus funciones de forma adecuada. Eso es para lo que a mí me gusta el tratamiento de mesoterapia, con productos en específico, lo vamos a abordar más adelante. Y finalmente los bioestimuladores, porque los bioestimuladores son los que van a trabajar directamente con los fibroblastos. Van a generar una activación fibroblástica para que estos produzcan nuevas fibras de colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, que generen mayor cantidad de proteoglucanos en la matriz extracelular y mayores cantidades de ácido hialurónico, que sabemos que también están en la matriz extracelular. Ya que restauramos la piel, y si se dan cuenta, por eso es que el circulito tiene de colores diferentes, porque son fases completamente diferentes. Ya que nosotros restauramos la piel, entonces sí, podemos hablar de relajar la piel. Sencillo, toxina botulínica. Hasta el día de hoy no hay otra cosa que haga el efecto de relajamiento del músculo para poder tener un efecto de planchado, por así decirlo. Toxina botulínica, no hay para otro lado. Hablando de remodelación lo podemos hacer, ¿para qué? Para quitarle peso al rostro, ¿sí? Porque, como les comenté en una slide anterior, uno de los procesos que conlleva al envejecimiento facial es el cambio estructural que sufren los paquetes faciales grasos, superficiales y profundos. Cuando nosotros tenemos un rodamiento de estos paquetes faciales grasos, de los fat pads, empiezan a aparecer los hitos del envejecimiento. Es decir, son todos estos estigmas que aparecen en todas las personas.
La mayoría vamos a presentar diversas líneas de expresión. Sin embargo, hay unas líneas que esas todos las tenemos. Empezamos por ojera, luego por surco nasolabial, surco labiomental, el joule, y esto es dado por ese proceso de avance de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante de los fat pads superficiales. Si nosotros tenemos un tratamiento que pueda generar una lipólisis o una degradación o un compactamiento de estos fat pads, quitamos peso del rostro, y al quitar peso del rostro se dejan de ver estas líneas que son resultado de un efecto de sombra, ¿sí? ¿Cómo podemos remodelar estos fat pads? Con mesoterapia lipolítica o con lipoenzimas. Son los únicos dos tratamientos que yo les aconsejaría utilizar dentro de la estética médica no quirúrgica para poder remodelar estos paquetes faciales grasos. Y ojo, estoy hablando de los paquetes faciales grasos superficiales, no profundos, ¿vale? Los profundos, mientras menos los toquen, es mejor para evitar un proceso acelerado de envejecimiento o un presbioenvejecimiento, que lo estamos viendo en pacientes que hace 10 años se hicieron resección de la grasa de Bichat y hoy en día están debutando con atrofia temporal y un proceso de presbioenvejecimiento, de un envejecimiento prematuro por este reacomodo o reordenamiento de la grasa temporal facial profunda, ¿sí? Porque quitamos acá la porción terminal y el paquete facial temporal tiene que avanzar y avanza hacia abajo para rellenar ese espacio. Entonces empezamos a debutar con atrofias temporales. Ya que restauramos, ya relajamos, ya remodelamos, ¿qué sigue? Pues dependiendo, vamos a rellenar o vamos a reposicionar el tejido. Hay pacientes que requieren relleno porque su envejecimiento es un envejecimiento atrófico. Empieza a haber atrofia de las estructuras y se empiezan a chupar, a sumir, ¿vale? Atrofias temporales, cigomáticas, atrofias mediales y el proceso de Joling, que se lo presentan muchas personas con este tipo de atrofia. Ahora bien, tenemos también ese proceso en el que el paciente se empieza a hacer gordito, ¿sí? A lo mejor a sus 30 años era un paciente esbelto, ¿sí? Pero que conforme fue avanzando la edad y, por ejemplo, una paciente mujer que avanza, entra en la menopausia y a lo mejor en lugar de hacerse más delgada, lo que pasa es que empieza a aumentar de peso. Y principalmente lo ven en el rostro, se ve en el rostro más redondeado, ¿sí? Pero esto también les genera estos estigmas que les comento, la prolongación del surco nasoyugal, la aparición del surco nasolabial, la aparición del labio mental, el proceso de Joling, y esto es por exceso de peso, y también el exceso de peso se va de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, si el paciente tiene este proceso de envejecimiento, no lo vas a rellenar, lo vas a dejar como cara de plato, ¿sí? Con una plétora de luna llena. La realidad es que tenemos que abogar más por un reposicionamiento de los fat pads, ¿sí? Un reposicionamiento de los tejidos. Es por eso que se sugiere en el reposicionamiento y los tensores, suturas tensoras, que nos ayuden a levantar hacia el punto en donde se encontraban esos tejidos, ¿sí? Y cuando el envejecimiento es atrófico, que es cuando necesitamos rellenar, ahí sí podemos utilizar materiales de relleno biocompatibles, reabsorbibles, que nos ayuden a suplir o suplementar el rostro de ese relleno, de ese paquete facial o de esa estructura que se está reabsorbiendo, ¿sí? Y aquí es donde entran los ácidos hialurónicos, la policaprolactona, la hidroxiapatita de calcio, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos nos van a dar una proyección, nos pueden dar una proyección ósea. Si lo inyectamos en otro plano, nos pueden dar una proyección del tejido celular subcutáneo y esto nos va a generar un efecto de reestiramiento, ¿sí? Inclusive, en ocasiones, se hace un reposicionamiento, pero con rellenos. Pero volvemos a lo mismo, es en pacientes que tienen un envejecimiento atrófico, ¿sí? No un envejecimiento hipertrófico, porque si no, volvemos a lo mismo, el paciente termina con la cara de este tamaño y es lo que menos quiere el paciente. Entonces, estas son las R's a través de las cuales a mí me gusta abordar este proceso de rejuvenecimiento integral. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si un paciente llega por querer aplicarse toxina y yo le platico este caminito que les acabo de platicar a ustedes, tenemos entonces ya que el paciente se empieza a enrolar y dice, a ver,
no, yo no me cuido la cara, les pregunto, ¿con qué te cuidas? No, pues me lavo con jabón Cest. Ah, ok. Entonces empezamos ya a cambiarle toda su rutina, empezamos con toxina y no tiene que ser todo en una misma sentada. Lo vamos haciendo conforme los bloques, ¿sí? Ya restauramos, ahora sí relajamos, después remodelamos y es un paciente cautivo que me voy llevando de la mano hasta culminar su proceso de rejuvenecimiento integral. Hay que saber que así como es integral el envejecimiento y que es integral el rejuvenecimiento, el rostro es un pastel de varias capas que hay que conocer. Si nosotros conocemos a profundidad el rostro y sus distintas capas, de esa misma forma nosotros podemos trabajar con el paciente. Sabemos que a cierta edad lo primero que se empieza a hacer laxo son los ligamentos de soporte superficial. Sabemos que después los fat pads superficiales empiezan a tener este reordenamiento y daño por descolgamiento, y que después nos vamos más profundo. El sistema muscular aponeurótico, el SMAS, empieza también a tener una laxitud, y después vemos que los ligamentos profundos también empiezan a tener laxitud. Si nosotros entendemos al rostro de esta forma, en forma de capas y de forma tridimensional, yo voy a saber al momento en el que el paciente esté aquí, dependiendo de cómo lo vea, qué es lo que le voy a hacer. No es lo mismo un paciente que tiene pocos estigmas de envejecimiento con una clasificación de Glogau baja, en la que yo digo, ok, si le pongo un poco de relleno a nivel supraperióstico, con eso le genero soporte y con eso puedo cargar todas las demás capas de tejido. A diferencia de un paciente que ya viene con un envejecimiento Glogau 3, Glogau 4, en el que tengo que ponerle soportes a nivel profundo, supraperióstico, y tengo que también agregar densidad a nivel celular subcutánea, y también trabajar con los ligamentos. Es muy diferente. Entonces hay que conocer el rostro de esta forma, hay que conocer bien la anatomía para saber en dónde vamos a poner qué vamos a poner, ¿sí? Bien, el día de hoy la plática la voy a enfocar alrededor de esta paciente. Esta es una paciente femenina de 59 años con un diagnóstico de envejecimiento Glogau 3, una piel con Fitzpatrick 3. Tiene un proceso de atrofia temporal bastante notorio, si lo pueden observar. Con ella yo lo que propuse fue hacer tratar tercio medio, tercio inferior, con la esperanza de que el tercio superior empiece a rejuvenecer. Adicionalmente, de forma individual, traté también tercio superior. ¿Por qué? Porque esta es una paciente que utilicé exclusivamente para esta plática, para poder explicarles de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a imaginar que a esta paciente ya la suplementé, ya le di su cosmecéutica, ya le hice bioestimulación y ya hice tratamiento con toxina, ¿sí? Esta paciente en realidad no requiere de una remodelación con lipólisis. ¿Por qué? Porque sus estigmas de envejecimiento están dados exclusivamente por el rodamiento de los fat pads, porque tenemos un fat pad nasolabial descendido y eso nos genera el surco nasolabial. Tenemos un cigomático de la mejilla también un poco descendido. Tenemos el MCF, que es Middle Cheek Fat, que es el paquete facial medio de la mejilla. También tenemos un descenso de este paquete facial que nos genera la zona de jowling, ¿sí? El proceso del jowl, que también lo tenemos descendido, y que es lo que vamos a tratar de abogar, ¿sale? En esos pasos son los que yo me voy a enfocar en la paciente para generar un efecto de rejuvenecimiento. Ojo, les digo, esta paciente es meramente experimental para fines didácticos. Sin embargo, lo ideal es primero tratar, volvemos a lo mismo, restauración de la piel, relajación de la piel. En este caso, en ella sí nos tendríamos que saltar la remodelación. ¿Por qué? Porque si yo a ella quiero hacerle una lipólisis, por ejemplo, utilizando los cócteles de Toscani, que tienen efecto lipolítico en la grasa, lo que voy a generar es que la paciente tenga una atrofia mayor. Y al tener una atrofia mayor, voy a incrementar la flacidez de la piel. Y la flacidez también es costosa de mediar o de tratar. Entonces, prefiero mejor manejar a la paciente de esta forma, sin remodelar absolutamente nada. Si me dijeras, es que esta paciente tiene tal vez 10 kilos de más
¿sí? En todo el cuerpo. Y en la cara se note el paquete nasolabial, perdón, el surco nasolabial, pero por el tamaño de paquete nasolabial que tiene. Entonces, sí, primero remodelaría el paquete nasolabial antes de querer volver a reposicionarlo o rellenarlo o retensarlo, ¿sale? Bien, la técnica que voy a utilizar con esta paciente es una técnica que FieldMed utiliza mucho, fue inventada por el doctor Maxence Crescens, y es una técnica de rejuvenecimiento facial que nos combina un efecto de lifting con hidratación profunda y duradera, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Al tener la capacidad de regresarle a nivel de tejido celular subcutáneo, esta hidratación, esta volumetría a la piel se ve mucho más retirada, con un efecto de lifting, mucho más hidratada, y esto tiene un efecto duradero, ¿sí? Las líneas finas o las rígidas finas, la sequedad cutánea, esto va a revertirse con este tratamiento y vamos a también generar un tratamiento de fotoenvejecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que el fotoenvejecimiento no solo nos da manchas, sino también nos da elastosis. Esta elastosis nos da una apariencia de piel marchita y si me regreso a la imagen, podemos ver que la paciente sí tiene una pérdida de hidratación de la piel. Al mismo tiempo, vemos que tiene algunos estigmas de fotoenvejecimiento y si la hubieran visto el día que hice el tratamiento, la paciente tenía una piel no tan adecuada. Entonces, esa es la razón por la cual decidí hacer este tratamiento en ella. Ahora bien, ¿cómo vamos a indicar el Bionutrilite? ¿En qué pacientes lo pueden tratar? La realidad es que no se reserva para un tipo específico de paciente y ahora lo van a ver en la siguiente diapositiva. La realidad es que lo podemos hacer en pacientes jóvenes, pacientes de adultez media y pacientes de adultez avanzada, dependiendo de lo que el paciente requiera, ¿sale? Nos sirve como una herramienta preventiva y como una herramienta correctiva para mejorar la calidad de piel. Nos ayuda a corregir relieves cutáneos que se empiecen a notar. No es lo mismo una piel que se ve lozana a una piel en la que podemos apreciar ya líneas de expresión, ritidosis, líneas estáticas. Hay que fijarnos mucho en eso porque las sombras son nuestro peor enemigo, ¿vale? Ahora bien, la técnica, ¿por qué nos interesa tanto? Porque sencillamente utilizamos relleno de ácido hialurónico de FieldMed, que se utiliza con cánula, que es una técnica bastante segura, una técnica en abanico, y esto nos va a generar líneas que van a cruzar las líneas de tensión natural de la piel y nos van a generar un efecto de soporte, de andamiaje o de levantamiento. Además, utilizando NSTF, que es el complejo multivitamínico con cofactores, con minerales, que nutre a la piel de forma directa, nos puede servir como una técnica también de skin booster. Entonces, a mí me gusta porque estamos nutriendo la piel de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿vale? Además, esto se puede combinar con cualquier otra técnica. Y como les digo, si podemos hacer un envejecimiento, si tenemos un envejecimiento integral, hay que hacer un rejuvenecimiento integral. Entonces, ¿de qué depende qué tipo de técnica vamos a utilizar? Pues la edad, ¿sí? Si tengo una paciente con Glogau 1, no le voy a tener que poner o no le voy a tener que dejar caer la mano igual a como lo hago con una paciente con un Glogau 4, ¿sí? La forma que se trata una paciente de Glogau 1 es menos abrupta, menos agresiva que una paciente de Glogau tipo 4. Y ojo, si se dan cuenta, tampoco estamos poniendo tanto material. Y por decir abrupto o agresivo, no me refiero a que la técnica sea cruenta, me refiero a que necesitamos darle más push a la piel para que responda, ¿sí? Porque también sabemos que existe la teoría del envejecimiento por un agotamiento fibroblástico. El fibroblasto ya no tiene la misma capacidad de producir colágeno, elastina, ácido hialurónico y todos los demás proteoglucanos de la matriz extracelular. Entonces, en esta paciente, por ejemplo, en estos pacientes, por ejemplo, va a depender la edad, el número de vectores que vamos a hacer, la cantidad de producto que vamos a depositar, ¿sí? Usualmente en una paciente joven podemos trabajar con Art Filler Fine Lines, que es un ácido hialurónico que aun cuando es reticulado es ligero, es fácil de moldear, la verdad es que nos va a generar un efecto de tersura de la piel, aumento de la hidratación, nos va a generar un reafirmamiento de la misma.
y se combina con el NSTF. Usualmente yo les sugiero aplicar un NSTF en una paciente glogao 1, usualmente 2 en una paciente de glogao 3 y de 2 a 3 en una paciente con glogao 4 para que en realidad se note bien, ¿vale? Estas son técnicas con 2 puntos de entrada, son antes y después, no son míos, son de otros doctores que han, perdón, que han dado plática para Filmed, en donde podemos apreciar que han hecho un gran trabajo al momento de restaurar la piel de la paciente con la técnica de BioNutriLift, y en este caso, si se dan cuenta, a nivel peribucal tienen también unos marcajes, porque existe una técnica que se llama BioNutriLift, que también se puede trabajar de la misma manera. Esta es otra paciente, igual tampoco es autoría mía, es otra paciente de un médico que dio una plática sobre Filmed, en donde también habla de la misma técnica y cómo genera este levantamiento, este efecto de lifting. Imagínense una cabaña, imagínense una casa, y estas líneas de retroinyección de abanico que ustedes están haciendo son los andamios que soportan el techo de esta cabaña. Si nosotros hacemos eso en todo el rostro, tenemos efectos o resultados de rejuvenecimiento como estos. Ahora bien, nuestra paciente no solamente necesitaba mejoría en la calidad de la piel, no solamente necesitaba mejoría en la fuerza de tracción, sino que además necesitaba mejoría en la flacidez. ¿Sí? La paciente algo que me dijo es que tengo esto que se me cuelga. Bueno, pues eso que se te cuelga se llama joule, y ese proceso de jouling es un rodamiento de los paquetes faciales que genera este descenso de la grasa superficial y nos genera este aspecto de perrito triste o de droopy, ¿sale? Esto a mí en lo personal me gusta siempre corregirlo con suturas o hilos de polidoxanona. ¿Por qué? Porque sabemos que nos generan un efecto tensil bastante elevado, nos generan un cambio notorio desde la primera sesión. No necesitamos hacer muchas sesiones, usualmente con una sola sesión tenemos un buen resultado que nos puede durar hasta un año. Sabemos que es una de las pocas técnicas de suspensión o reposicionamiento cutáneo no quirúrgica que da buenos resultados. Se utilizan suturas espiculadas que son reabsorbibles, que son biocompatibles, que vienen ya listas para usarse, vienen precargadas en una cánula, que volvemos a lo mismo. La cánula es sinónimo de seguridad, ojo, parcialmente, pero es sinónimo de seguridad. Entonces es un tratamiento que el paciente, después de darle una pensada, se anima más fácil, ¿sí? Tú le empiezas a platicar y en un principio a lo mejor genera un rechazo, ya que tú le demuestras que es un tratamiento altamente seguro, es un tratamiento que no es como los famosos hilos rusos, ¿sí? Que eran suturas permanentes, que no se reabsorbían, y que, por ejemplo, porque inclusive existieron suturas que sí se reabsorbían, pero que generaban el rechazo por cuerpo extraño, ¿no? La polidoxanona está ampliamente estudiada, que no ha generado reportes de rechazo por cuerpo extraño en los pacientes. Entonces sabemos que nos da una seguridad terapéutica bastante elevada. Usualmente los hilos de polidoxanona son seguros también porque se trabaja a nivel de tejido celular subcutáneo, no se atraviesa ESMAS, no se llega a región supraperióstica, y sabemos que muchas de las estructuras de importancia o relevancia anatómica se encuentran justo por debajo del ESMAS, entonces no tenemos ese problema, ¿sale? Nos van a ayudar para el tratamiento directo de la flacidez glogao tipo 3 y glogao tipo 4 para generar un efecto de lifting inmediato con lifting duradero, porque además estimulan la síntesis de fibras de colágeno nuevas, ¿sí? Estimulan al fibroblasto para que haya neocolagénesis, y esto, al final de cuentas, nos está generando mayor bioestimulación. El lifting con polidoxanona usualmente lo vamos a indicar en pacientes que quieran prevenir, pacientes que quieran corregir el envejecimiento, pacientes que son jóvenes. A lo mejor no le pones la misma cantidad que un paciente que ya tiene un glogao tipo 3, un glogao tipo 4, pero nos sirve para generarle estos puentes, estos andamios con fuerza tensil para prevenir el envejecimiento. Muchas veces las pacientes llegan y dicen: es que lo que menos quiero es parecerme a mi mamá. Y ven a su mamá y su mamá presenta ya datos de envejecimiento como todos, el surco nasolabial, el surco labiomental. Entonces podemos ayudar a la paciente utilizando suturas espiculadas para generar una tracción en los fat pads que sabemos que van a rodar sí o sí, ¿sí? Todos sabemos que nuestros fat pads eventualmente van a empezar a tener un descenso,
Pues qué mejor que prevenir ese descenso. ¿Vale? Desde ahorita los empezamos a colocar y a enseñarles el lugar en donde deben de ir. Entonces, una de las grandes ventajas es que es un procedimiento completamente ambulatorio, no requiere un quirófano, no requiere demasiado, digo, basta con una área con adecuada asepsia, una técnica pulida. Aplicamos los hilos para traccionar la piel y el tejido celular subcutáneo junto con los fat pads superficiales en el lugar en donde deberían de estar o deberían de ir. ¿Sí? A veces los pacientes preguntan, o lo primero que a lo mejor los médicos que no han utilizado el tratamiento van a preguntar, oye, bueno, pero ¿y cómo sé cuánto va a subir? El hilo se acopla con la piel de tal manera que sube lo que tenga que subir y lo que pueda subir, ¿sí? No va a pasar algo así de que si le jalo más de acá y le jalo menos de acá, me va a quedar chueco. No suele suceder, ¿sí? El resultado es inmediato y es progresivo. Usualmente a las 12 semanas tenemos ese resultado final y ya el resultado final perdura un año. Usualmente hay autores o artículos que hablan de que se puede perdurar el resultado hasta 2 años. Híjole, yo la realidad es que como conozco México, prefiero decirles que un año y que al año regresen, porque si no, es más difícil que regresen por un lado los pacientes y por el otro lado, a mí no me gusta ese efecto de, ay, sí, qué bonito se ve, y luego todo baja, todo cae, todo se me derrite y ahora otra vez levánteme. Es demasiado trabajo. Es mejor hacerle o crearle la cultura al paciente de que tiene que, ya tienes este efecto muy bonito, bueno, pues ahora consérvalo, cuídalo, ¿sí? Dale mantenimiento. Es mucho más sencillo, ¿vale? Se pueden utilizar en diversas zonas faciales y corporales, lo cual es una gran ventaja. No solamente lo podemos utilizar a nivel del rostro, porque no solamente el rostro envejece. La realidad es que se puede utilizar en muchas zonas, inclusive glúteo, y tienen muy buenos resultados y la ventaja es que es completamente reabsorbible, ¿sí? Es algo que el paciente tiene que entender y algo que nosotros tenemos que expresarle al paciente. Si no, se queda con lo que leyó en el teleguía, donde decía que fulanita se había puesto hilos rusos, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar con un video, se los voy a ir explicando. Algo que a mí se me hace muy importante siempre al momento de trabajar con los pacientes es revisar los vectores, revisar el envejecimiento, ver las zonas y marcarlas. Es bien importante. En este caso estoy marcando la fosa temporal, que vemos una atrofia bastante acentuada. Además, estoy empezando a marcar puntos de probable inserción para mis tratamientos, para mis técnicas. Ahí estoy comprobando la flacidez de tercio medio y de tercio inferior, en donde podemos notar que por esa flacidez es que se generó este proceso de rodamiento. Y ahora lo que estoy haciendo es marcar los vectores para mi tratamiento de BioNutriLift. En este caso, la paciente por su Glogau voy a hacer un punto nada más de entrada para BioNutriLift, porque lo de abajo, el tercio inferior, lo voy a manejar con suturas, con hilos Miracu. En este caso voy a utilizar hilos Miracu Forte. Más adelante lo vamos a ver en un video de cómo los aplico, pero si se dan cuenta, es un vector en V con un solo punto de entrada y mi meta final es acomodar eso que acabo de circular en blanco, el joule, en el lugar en donde debe de ir, y con eso voy a lograr corregir mi línea o mi surco nasolabial, ¿sí? En el tercio medio voy a tratar de corregir la aparición del surco nasolabial dado por la flacidez del tercio medio, y arriba voy a trabajar con mi fosa temporal. Ahora lo que estoy haciendo y marcando con lápiz azul son mis zonas de riesgo por las cuales yo voy a atravesar y en las cuales voy a estar trabajando, nada más para tenerlas bien presentes. En ocasiones sí puedes decir, bueno, pues es que ya me las sé, no las voy a dibujar. Yo tengo como costumbre siempre rayonear a mis pacientes. Uno, el paciente se siente más apapachado, o sea, dice, ay, pues me está pintando, me está rayando, literal, está planeando sobre mi cara, ¿no? Como una remodelación. Esto nos hace no perder de vista las zonas de riesgo en las cuales vamos a trabajar y no aborazarnos y decir, sí, le voy a meter sin saber o sin tomar en cuenta las zonas en las que voy a pasar. ¿Por qué? Porque al menor indicio de daño es cuando tenemos oportunidad de corregir la complicación. Algo que dijo Emanuel al inicio de la plática es que yo tengo habilidad y conocimiento en las complicaciones. Sí, es cierto, me gustan mucho. Yo la verdad es que trato
trato bastantes complicaciones acá en la clínica, porque me apasiona, porque la realidad es como un hobby para mí, pero en ocasiones me doy cuenta que esa complicación que me llegó a mí se pudo haber evitado conociendo la anatomía de forma adecuada. Entonces, este es un pequeño comercial para decirles: saquen y desempolven sus libros de anatomía, ténganlos de consulta rápida. Inclusive yo, si se dan cuenta, atrás de mí allá hay un librerito en donde tengo esos libros negros que están ahí, son los Quirós de anatomía. Arriba a un lado tengo el Netter, tengo el Moore, tengo unos atlas inclusive coloreables, porque es importante recordar la anatomía, saber en dónde estamos trabajando, en qué plano estamos trabajando, y al entender nosotros la anatomía es que vamos a poder entender las complicaciones, cómo prevenirlas, porque ese es el mejor tratamiento de una complicación, prevenir que sucedan, y cómo corregirlas, ¿vale? Vamos a ver entonces ahora, este es un pequeño clip sobre cómo hago la técnica de BioNutriLift. Estoy utilizando en ella, como nada más voy a utilizar Universal y Fine Lines para la porción inferior, acá estoy trabajando con Universal para que me dé un soporte mayor, ¿sí? Para poder entrar, marco una línea de 1 centímetro por afuera del reborde orbitario hacia lateral, y luego 1 centímetro hacia abajo. Ese es mi punto de entrada. ¿Por qué? Porque sabemos que por descripción anatómica es un punto seguro en donde no me voy a encontrar con absolutamente ninguna sorpresa. Hago mi punción. Meto mi cánula. Estoy utilizando una cánula de 23G. Recuerden que mientras más gruesas las cánulas son más seguras. Ojo, el tener una cánula no significa que no puedo entrar en un vaso sanguíneo, pero es menos probable, ¿sí? Usualmente no, el hecho de aspirar cada vez que voy a hacer una retroinyección es prácticamente innecesario, porque la columna de mi cánula de 50 milímetros o de 5 centímetros es tan larga que la columna de presión que va a ser sobre el producto y sobre las paredes o el lumen de mi cánula me va a impedir que yo pueda reabsorber sangre. Inclusive si estoy dentro de un vaso sanguíneo tardaría más de 1 minuto en que me diera retorno venoso. Entonces hay que conocer la anatomía. Aquí estoy trabajando a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿sí? Si se dan cuenta, estoy haciendo abanico en tercio medio y parte del tercio inferior, y ahorita hice un depósito supraperióstico. Con la cánula se puede llegar a supraperiósteo. Ahorita hice un punto supraperióstico justo en la zona de ingreso, que es una zona, un punto de soporte. Voy a volver a entrar porque me hace falta un poco. Fíjense cómo estoy trabajando justo por debajo del ligamento nasoyugal, y ahí estoy trabajando directamente con ese mismo punto de entrada, la fosa piriforme, atravesando el ligamento. Siempre que vayamos a querer trabajar la fosa piriforme desde ese punto, hay que cruzar el ligamento, ¿sale? Y estamos trabajando a nivel profundo. Ahora bien, voy a aplicar, aquí viene un punto hacia abajo, inferior. Esto me va a dar una mayor turgencia y mayor volumen en el tercio inferior, porque independientemente si yo voy a poner hilos para retensado o no, con los hilos voy a trabajar a un nivel más profundo que con lo que estoy trabajando ahorita con BioNutriLift. Si se dan cuenta, ya hay una mejoría de cómo inició la paciente. Eso mismo se hizo en el tercio inferior, utilizando, en lugar de ácido hialurónico Universal, utilizamos ácido hialurónico Fine Lines. Y ahora vamos a la técnica de hilos. Ahí ya coloqué el primer hilo. Quiero que vean cómo coloco el segundo. El primero está dado por esta línea superficial y superior. Ahora vamos con este que es inferior. Cómo introduzco el hilo en un solo punto gracias a la cánula, y de esta forma puedo traccionar el joule hacia donde debe de ir. Genero la tracción, posteriormente voy a generar el corte de esos hilos y con esto hago la restauración. Finalmente, la hidratación superficial o la técnica de famoso nappage con NSTF de Filorga
También se puede hacer con NSPR del laboratorio Toscani. Ambas son muy buenas. Diferencias: la duración. El resultado en el paciente con NSTF es un poco más prolongado que el resultado que obtenemos con NSPR, ¿sí? Pero ambas se pueden utilizar. Yo estoy utilizando técnica de Napash. ¿Se puede hacer intradermoterapia? Sí, sí se puede hacer. De hecho, hice intradermoterapia directa en la región periorbitaria. Y se puede inclusive utilizar Nanosoft, que es el dispositivo de Filmed para una inyección casi que transepidérmica para depósito de nutrientes como son el NSTF. En esta paciente me aboqué a tratar la región frontal, la región periorbitaria y tercio medio y tercio inferior, todo con técnica de Napash en la porción superior y en tercio medio y tercio inferior con pápulas. Listo. Muchas gracias, Eric. Estupendo seguir ese curso que nos lleva desde la fisiopatología hasta los resultados clínicos. Aquí son tus redes donde te podemos encontrar, te mandan felicitaciones algunas colegas y admiradores, la doctora Alma Tilano, la doctora Cristina Liébana, la doctora Pati Armas, están muy contentas de felicitarte por tu excelente presentación muy didáctica. Un par de preguntas que nos llegaron, Eric, justamente tocando ese tema de los procedimientos combinados. Las dos primeras preguntas que nos hacen siempre es, ¿en qué orden? Y si hablas de un presupuesto, de un pacto con tu paciente o lo cotizas por procedimiento, ¿cuál es tu abordaje al respecto? Ok, usualmente, como les comenté en la rueda esta, siempre es restaurar, después sigue relajar, después remodelar si lo amerita, posteriormente rellenar si lo amerita y reposicionar o retencionar si lo amerita, ¿sí? Pero ese es el orden que seguimos. Y en cuanto a que si yo le manejo un presupuesto único, si yo le cobro por tratamiento, eso depende mucho del paciente. Depende del sapo, es la pedrada, y no me refiero a depende de cuánto le voy a cobrar, sino hay pacientes que yo sé que fácilmente me pueden pagar el tratamiento completo, entonces yo agarro y le digo, mira, te va a salir en tanto, me das ahorita tanto y después tanto, ¿sí? Hay pacientes que yo sé que me pueden pagar a lo mejor todo el tratamiento, pero por partes, y se hace un esquema de pagos. Y hay otros pacientes que me lo van a ir pagando, que yo sé que me lo van a pagar por sesión, ¿sí? Lo que puedo a veces llegar a hacer es, si me va a pagar todo, pues bueno, le regalo algún tratamiento extra, ¿no? Unas sesiones de faciales, algo que no te vaya a generar mucho gasto, ¿sí? Se lo regalas por ese esfuerzo por pagarte todo el tratamiento de forma integral. Pero eso no lo voy a... ¿Quién va a saber más de sus pacientes que tú mismo que me hiciste la pregunta? La realidad es que solamente tú vas a conocer a tu paciente y solamente tú vas a saber decirle si le cobras por uno, si le cobras por todos, porque ya los conoces. Sabes que a Chuchita, si le dices que le va a salir en tanto el tratamiento completo, se va a espantar y te va a decir que no. Pero si a Perengano le dices, oye, ¿sabes que te va a salir en tanto? Me das ahorita la mitad y la mitad después, te va a decir que sí. Entonces, tiene mucho que ver y jugar ahí con el psique del paciente y saber y conocer bien a tu paciente y decir, a este sí le voy a decir, a este mejor que me lo pague por sesión, este lo tengo que enganchar desde ahorita porque si no va a abandonar el tratamiento. Eso es lo que tienes que ver. ¿En qué momento tú como doctor, es otra pregunta que nos están haciendo, obedeces y te mandan un saludo el doctor Barrera desde Tamaulipas, la doctora Navarro desde Michoacán? Preguntan la referencia del artículo que mencionaste, si lo puedes mandar para que lo escribamos ahí en las preguntas. ¿Cuál es ese artículo de PubMed? Miren, los voy a enfocar. Voy a enfocar el DOI. Si ustedes buscan el DOI, es más fácil que lo encuentren. Está indexado. La revista Dermatologic Therapy es una revista indexada con factor de impacto, entonces no les va a costar trabajo encontrarlo. Si lo buscan por el DOI o si ponen el título, con eso tienen. Ahorita lo pondremos en el chat, de cualquier forma nos lo pueden pedir por separado. Hay una tendencia de que hemos presenciado nosotros del lado comercial, que hay una presión sobre los doctores por parte de los pacientes de algunos tratamientos. Es decir, algunos tratamientos se vuelven virales, se vuelven por las redes muy demandados por los pacientes. Y entonces, ¿en qué momento tú decides o no incorporar esos tratamientos o decides confiar mejor en tu criterio de medicina basada en evidencia?
Lo primero es que busco que el tratamiento en realidad tenga una base sostenida, que sí va a generar un resultado y que va a tener una durabilidad aceptable, porque hay tratamientos muy fugaces. Voy a poner un ejemplo de un tratamiento que está muy en boga hoy en día, el famoso Fox Eyes, que es el reposicionamiento del arco ciliar con hilos de polidoxanona. Es un tratamiento que ahorita está causando furor, está en trending en las redes sociales. ¿Es un tratamiento bueno? Depende de a qué te refieras con bueno. No dura mucho. Sabemos que no tiene una duración de un año como lo haría un retensado, por ejemplo, en tercio inferior, como el que realicé con la paciente, pero los pacientes lo están buscando mucho. Entonces, tiene una duración de 6 meses. Siempre y cuando el paciente acepte y conozca que ese tratamiento solo le va a durar 6 meses y que tú seas como médico honesto diciéndole te va a durar 6 meses, entonces lo puedes ofrecer. Ahora, por ejemplo, yo lo que hago es, la paciente me llega y me dice es que quiero el Fox Eyes. Yo lo primero que le digo es, déjame ver si lo que necesitas es eso. Después de hacer la exploración, usualmente la mayoría de los pacientes les digo, ¿sabes qué? Primero te voy a poner toxina. Vámonos a las R's del rejuvenecimiento. Primero voy a relajar, ¿sí? ¿Por qué? Por 2 razones. Una, a veces las pacientes solamente están buscando esa sensación de que su párpado se levantó, porque al momento en el que tienen esa sensación, sienten que ya se les resolvió la vida y que tienen la ceja hasta acá arriba, ¿sale? Entonces, ese levantamiento ligero, esa sensación de elevación, la podemos lograr fácilmente con toxina, ¿sí? Usualmente les digo que vamos a poner primero toxina, primero por eso, y segundo, porque si yo no le pongo toxina y yo le hago 100% caso a esa paciente que llegó con la foto del Instagram en donde me está enseñando que a Bella Hadid le hicieron eso, yo estoy cayendo en una falta de imprudencia, en una falta de impericia, porque no estoy sabiendo diagnosticar bien a mi paciente y porque no le estoy diciendo en realidad lo que necesita, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo le pongo estas suturas sin primero hacerle una denervación química con toxina en los músculos, le va a durar 3 meses. ¿Por qué? Porque el músculo va a tener el mismo tono para poder estar abriendo y cerrando los ojos y nos va a traer los hilos mucho más rápido. Esa fuerza tensil que generamos con el hilo se va a caer. Entonces, al momento de primero yo ponerle toxina, tal vez con eso resuelvo el caso y no tengo que ponerle los hilos, ¿no? Y aún así, si la paciente me dice, sí, sí se levantó un poquito la cola de la ceja, pero quiero todo el cuerpo de la ceja y todo levantado, perfecto. Entonces ya podemos poner hilos, pero yo ya hice lo que mi conocimiento me dijo que es el deber ser, ¿sí? Entonces, como respuesta es, si la paciente me llega con una tendencia, se la hago a veces, dependiendo si la paciente lo requiere, porque si no lo requiere, yo sí soy muy honesto y le digo, es que eso no te va a servir a ti, o eso no lo necesitas tú. Pero ojo, no me callo ahí. Le digo, eso no lo necesitas tú. Tú lo que necesitas es esto. Y les empiezo a enumerar todas sus fallas, y ya con eso, sé que a lo mejor la paciente me dice, bueno, no, pues es que yo creí que era lo que necesitaba, pero pues no, lo que tú digas, a final de cuentas tú eres el que sabe. Y listo, es como te pasan la batuta. Muy bien, pues yo creo que ha sido muy claro y tus conceptos permiten poner orden en la cabeza del doctor, de entender que tiene el sartén por el mango, pero que implica tiempo, implica trial and error, como siempre. Y agradezco mucho que tu experiencia, tus estudios y al haber estado en muchos foros internacionales te hayan permitido codearte con otros y haber hecho tus propios criterios y tus decisiones. Muchísimas gracias, Eric, por esa plática. Ha sido un placer tenerte. No te nos vayas. Estamos terminando. Eric Santaella Sosa con nosotros en Facebook y DR Eric, es con seca, por favor, Santaella. En Instagram, siempre presentes en muchos eventos y le permite estar actualizándose y les puede pasar muchos tips. No dejen de seguirlo. Gracias al equipo técnico. Pasamos la agenda. Nos vemos mañana con Silvia Mora y colega tuya, dermatóloga speaker también para marcas de rellenos, pero esta vez con fórmulas magistrales para tus pacientes. Mañana dije, no, es el jueves 2 de julio, una disculpa, brincamos de mes, brincamos de semestre en esta 14ª semana, el día martes 30 de junio, es un ciclo que se termina de un mes, de un semestre y esperemos de una pandemia que dejaremos atrás muy pronto. Así que a cuidarse, quédate en casa con Auvernia. No dejes, por favor, en el hashtag de seguirnos y de ver la repetición siempre de las pláticas con derechos de autor de sus ponentes
que de forma muy abierta nos están compartiendo. Auvernia Oficial, Facebook, Instagram y YouTube. Quédate en casa con Auvernia. No dejes, por favor, de ver siempre lo que tenemos para ti, las noticias en esos tiempos de pandemia, tanto la venta a tus pacientes en su casa con tu código y entrega por parte de Caliana, la plataforma digital hecha para y por los médicos. También los diplomas, también evaluarnos la semana pasada, tantas cosas que estamos creando juntos. Gracias finalmente a esas 14 semanas hemos creado, innovado todos y te deseamos lo mejor en ese momento con tus pacientes, con tus familiares y sobre todo contigo mismo. Reencontrémonos pronto, nos vemos el jueves a la 1, misma hora, con la doctora Silvia Mora. Doctor Eric, ha sido un placer, saludos hasta Nuevo León y espero que pronto eso sea un viejo recuerdo, con aprendizajes, con cautela, pero siempre riéndonos de que la vida tiene que tener un lado bueno. Gracias por tu tiempo. Gracias, Eric. Hasta luego. Gracias equipo técnico, gracias Brandon, gracias Pancho, gracias Adri, gracias Dianita, gracias Yair por estar siempre fieles y trabajar aquí, gracias a Karen, al equipo digital y al equipo de diseño, Rocío y los demás que hacen ese programa posible. Ha sido un maratón, pero con mucha felicidad. Ahorita corremos como kenianos, sin pararnos. Gracias a todos y estamos muy pronto viéndonos, Eric, espero por allá o por acá o en algún otro lado, como los que te gustan en el mundo. Gracias a ti. Saludos. Cuídate. Bye bye. Hasta luego, equipo. Bye bye.